Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Todo depende en el lugar en el que usted se encuentre. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien les saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenido a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos escudriñando la carta a los Efesios. Ya hemos culminado con el capítulo 1. Y hoy damos inicio al estudio expositivo y explicativo del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Hoy iniciamos con los primeros 5 versos del capítulo 2. Y el estudio de hoy es titulado Salvos por Gracia. Y para que entremos en contexto, necesitamos hacer un recuento del capítulo 1. ¿Por qué es importante hacer un recuento del capítulo 1? Bueno, para que nos mantengamos dentro del contexto de Pablo. Como estudiantes de la Escritura siempre debemos de mantenernos dentro del contexto en el que el escritor bíblico escribe. Porque esto nos va a ayudar a entender el mensaje que Dios quiere transmitirnos por medio del escritor. Ya aprendimos que el propósito de Pablo en escribirnos esta carta es fortalecer nuestra fe, y esta fe es fortalecida mediante un majestuoso discurso explicativo de la naturaleza y el propósito de la iglesia, que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 aprendimos todo lo que Dios, nuestro Padre, ha hecho con nosotros por medio del Hijo, del Mesías, del enviado de Dios a reconciliar al mundo consigo mismo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aprendimos qué significa esa metáfora de lugares celestiales. Aprendimos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de nuestro Padre Celestial. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Explicamos lo que significa predestinados y adoptados. También aprendimos que tendremos que rendir cuentas en el día de Jesucristo. Eso no nos evita nadie. Que vamos a ser juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o malas, amados. Que fuimos redimidos por la sangre de Cristo y perdonados, y que seremos para alabanza de la gloria del Padre. Y terminamos aprendiendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Explicamos qué significa ese sello y qué significa esa promesa. Este es el resumen de los versos del 1 al 14. Ahora, y en los versos del 15 al 23, Pablo nos habla de sus oraciones por nosotros, ¿verdad? Y las peticiones por sabiduría, inteligencia espiritual, revelación, para que conozcamos ese reino que Cristo vino a predicar y esa herencia que Él nos ha prometido a todos los que hemos creído. Y termina Pablo revelándonos que el Espíritu Santo, ese mismo poder que obra en nosotros actualmente, fue el mismo poder que obró en Cristo durante toda su vida, todo su ministerio, y ese poder fue que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, a la diestra de ese mismo poder que obra en nosotros. Eso es bien importante que lo tengamos presente. Y ese mismo poder cuyo puso a Cristo con todo poder y autoridad sobre todo dominio, principado, potestad, poder, señorío, y sobre todo un nombre que se nombra en todos los tiempos. Explicamos qué simbolizan, ¿verdad?, este término nombre, que representa estos 4 poderes. Y para terminar, Pablo revela que ese mismo poder, entiéndase, el Padre, el Espíritu Santo, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, el Hijo, y no fue dado por cabeza a la iglesia. Si usted es la primera vez que nos ve, doy gloria a Dios, al Padre por eso, porque hoy usted será bendecido por la palabra de Dios, o por la palabra que Dios tiene para usted por medio del estudio de hoy. Ahora bien, les exhorto a todos los que no han visto los estudios del capítulo 1, amados, a que por favor los vean
y lo escuchen cuidadosamente para que puedan entender todo lo que ellos revelan. Esos estudios, al igual que todos nuestros estudios, están cargados de revelaciones para usted. Bueno, por el momento, esto es el insumo de lo que ya hemos explicado. En Biblia Estudio TV estamos comprometidos en traer estudios bíblicos profundos, fundamentados totalmente en la verdad bíblica, en la sana doctrina, y fomentar la unidad del Espíritu en amor, preparando a los santos de Dios para el ministerio que han sido llamados. Y ese ministerio es el de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, nuestra unión, nuestra glorificación. Y todo esto lo hacemos por medio del discipulado a los santos, preparándolos, capacitándolos, facultándolos hasta que alcancen la estatura de un varón perfecto y cabal, formando la imagen de Cristo, del Hijo, en la iglesia. Así que, bueno, para que de esta manera, ¿verdad?, podamos presentarnos delante de Dios como una Virgen santa y sin manchas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro objetivo es crear una mentalidad de reino en la iglesia. Ya la iglesia reina, o por lo menos está aprendiendo a reinar. Jesús dijo en Lucas 17:21 que cuando alguien nos diga que el reino, míralo aquí, míralo allá, no lo oigamos, porque el reino de Dios está en nosotros o en medio de nosotros. Y para terminar, en Biblia Estudio TV enseñamos a un Dios que habita en nuestro corazón, en nuestro interior. Porque Jesús dijo en Juan 17 que Él nos había revelado al Padre en nosotros, no a un Dios fuera de nosotros. Pero de esto continuamos hablando durante este estudio y los próximos. Como siempre, los tópicos de hoy que vamos a explicar: ¿qué significa muertos en delitos y pecados? ¿Qué significa que nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Qué significa corriente del mundo, potestad del aire, hijo de ira? Todas estas preguntas serán explicadas hoy. Y como bono, agárrese, explicaremos el texto de Mateo 21:43. ¿Es la iglesia sustituta de los judíos? ¿Usted en verdad cree eso? Bueno, no te lo puedes perder. Comparta este estudio bíblico con todos sus contactos. Síganos en las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para que reciba notificación en Rumble, en Instagram y Telegram. X también. Adelanto. Bueno, hasta ahí vamos. Adelante con el estudio de hoy. Bien, continuamos en el mismo contexto en el que Pablo viene hablando. No podemos perderlo jamás. Ok, luego de que Pablo, haber fortalecido nuestra fe, a revelarnos toda esa obra realizada por nuestro Padre Celestial en nosotros, por medio de su Hijo, luego de darnos seguridad eterna y todas esas bendiciones con las que hemos sido bendecidos, teniendo a Cristo como cabeza nuestra, ahora Pablo hace un cambio, hace un giro en su mensaje. Pablo en el capítulo 1 nos revela todo lo que somos en Cristo, o lo que hemos llegado a ser en Cristo. Sin embargo, ahora Pablo nos lleva a un viaje a nuestro pasado, a lo que éramos sin Cristo. ¿Por qué Pablo hace esto, amados? El propósito del discurso de Pablo en recordarnos nuestra vida pasada, Pablo lo toma del discurso de Moisés dado a los hijos de Israel en Deuteronomio 1, del 1 al 5. Pablo aquí pretende que comprendamos lo que significó Egipto, más bien nuestra antigua vida pecaminosa, lo que significó la intervención divina para redimirnos del pecado. En otras palabras, Pablo se asegura de que nosotros tengamos una historia que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros bisnietos y a esas nuevas generaciones que vendrán,
después, ¿verdad? Si es que todavía hay tiempo. Amado, un pueblo sin historia que contar, en nuestro caso, sin contar la historia que ocurrió en nuestra vida antes y después de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, es como un árbol sin raíces. Lo que da identidad a un pueblo es su historia. Es por eso por lo que tenemos que enseñar a nuestros niños la historia de nosotros, los cristianos. Como también, ¿verdad?, la historia de nuestros pueblos, aunque la Escritura nos enseña que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y esto es algo que también debemos de enseñarlo a nuestros hijos. Somos ciudadanos del cielo. Nuestros niños tienen que saber de dónde nos sacó, qué es el cristianismo y para que ellos sepan quiénes ellos son. Y esto que voy a decir es importante que entendamos. Mira, desafortunadamente hay muchas filosofías humanas que quieren destruir la identidad en Cristo que tenemos. No solamente filosofías humanas, sino también teologías humanas dentro de nuestras propias congregaciones, que lo primero que hacen es cambiar la historia, romper los símbolos de esa historia, echar abajo los principios establecidos en la Escritura, añadiendo nuevos símbolos extraños a nuestra historia. ¿Para qué? Para procurar desestabilizar la identidad de Dios o la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Vamos a comenzar a leer los textos, a ver qué Pablo nos revela. Verso 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta es la primera parte. En el verso anterior, Pablo nos dice que somos llenos de la plenitud de Dios. Y ahora nos recuerda que el Padre, o ese poder que obra en nosotros, lo que creemos, nos dio vida. ¿Cuándo Dios nos dio vida? Bueno, dice Pablo que el Padre nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a olvidarnos de los Efesios por un momento y tomar todo lo que Pablo trae en este capítulo para nosotros. Nosotros somos los Efesios. Ya esto lo hemos dicho en todas las cartas. Y aunque sé que ustedes saben de lo que Pablo habla aquí, sin embargo, para el beneficio de los amigos inconversos y de los hermanos que no lo saben, que se están gozando en este estudio, pues lo voy a explicar. Y me voy a poner como ejemplo. Antes de yo convertirme a Cristo, yo vivía en delitos y pecados. El problema. Y aunque yo no era un criminal en todos sus sentidos y procuraba vivir siempre bajo cierto orden, respetaba por lo general la ley terrenal, no le hacía mal a nadie, aunque sí vivía en adulterio, en fornicación. Mi vida estaba envuelta en licores y otros pecados mentales como odio, rencor y ese estilo de vida que me condenaba. ¿Por qué? Bueno, porque no conocía la verdad de Dios y obviamente mucho menos la obedecía. Porque para que podamos obedecer la verdad de Dios, debemos de conocerla. Esto es bien importante. Yo no tenía un padre cristiano que me enseñara la historia cristiana. Pudiéramos decir que yo era un tipo religioso, por así decirlo, que de vez en cuando, una vez en el año, iba a la misa, principalmente en la Semana Santa. Pero mi vida era una vida en delitos y pecados. Una vida separada de Dios por el pecado, por el mal que habitaba en mí. El espíritu de Caín era el Señor de mi vida. Yo pensaba que con ir a la iglesia, rezar un poquito, pues eso me podría hacer sentir un poquito mejor por el momento. Pero mi vida seguía tan vacía como siempre. Es por esto por lo que Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estar muertos en delitos y pecados significa lo siguiente.
Yo estaba muerto a la vida, a la verdadera vida que se encuentra en Cristo. Es decir, que espiritualmente, entiéndase, en mi mente, en mi corazón, era enemigo de Dios. Al ser enemigo de Dios, estaba muerto, porque el pecado y la desobediencia y la inequidad en mi corazón me separa de la presencia de Dios que habita en mí. Sí, como usted lo oye. Dios habita en mi conciencia, en mi corazón, porque Dios es la conciencia de todo ser humano. Ya eso yo lo he explicado otras veces. De todo ser humano, pecador y no pecador. En otras palabras, que Dios es la vida del ser humano. Pero de esto hablaremos más adelante. Al escuchar la palabra de Dios, el Dabar o el Logos de Dios, esa palabra de Dios despertó el espíritu de Abel que estaba muerto en mí. Al despertar el espíritu de Abel en mí, murió el espíritu de Caín que se enseñoreaba de mí. Ahora mi espíritu es santo y ese Espíritu Santo lo recibí por fe. Cuando fui sellado por fe, me hizo hijo de Dios por fe y ahora vivo conforme a ese espíritu por fe también. Esa fe es producto de haber escuchado la palabra de Dios. En ese mismo instante fue que yo resucité a la vida en Cristo. Aunque yo físicamente estaba vivo, sin embargo estaba vivo para la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Lo que yo no sabía era que la verdadera vida mía se encontraba en Cristo. ¿Ven? Y Cristo vino precisamente a eso, a intercambiar mi muerte por su vida. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo sustituyéndome en su muerte para que yo lo sustituya en su vida. Y estoy mirando el reloj porque me falta un minuto. Cuando oí el Evangelio, las buenas noticias del reino, entonces esa palabra de Dios tocó la puerta de mi corazón. Y rápidamente procedí a abrirla por medio de la fe que esa palabra creó en mí, me redargulló. Es decir, que me hizo consciente de mi vida pecaminosa y el próximo paso fue arrepentirme de toda mi vida pecaminosa. ¿Amén? Arrepentimiento es cambiar de forma de pensar y no volver a pensar de esa misma manera. Porque sin arrepentimiento no se puede recibir el perdón de Dios y mucho menos nacer de nuevo. Y si usted se encuentra como yo, pues ya le acabo de dar la receta para que lo sepa. Y dice el verso 2: en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted no ha visto los videos del capítulo 1, le recomiendo mirarlo para que pueda entender lo que voy a explicar del verso 2. Pablo aquí continúa el tema del verso 1, donde nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Es decir, antes de nuestra conversión a Cristo. Dije anteriormente que hay un propósito en recordarnos la vida vieja. Pablo conocía esto que digo, y como un apóstol que fue, en este discurso repasa lo que aconteció con nosotros, recrea la historia de dónde fuimos sacados, de dónde hemos venido, qué pasó allá atrás, cómo fue que logramos salir de esa terrible esclavitud, quién fue realmente el héroe del Éxodo, y nos recuerda que es Dios Altísimo nos sacó, nos rescató de Egipto, nos preservó en el desierto, es decir, hasta hoy nos ha fortalecido y nos está preparando, capacitándonos, facultándonos para que esa promesa que Dios juró que le daría a la simiente de Abraham sea una realidad en nosotros. Y esa simiente es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Manténganlo en la mente siempre.
Pablo también pone énfasis, por supuesto, en recapitular los errores que cometieron en el proceso, nuestro proceso. Las advertencias sagradas que debían ser como luces amarillas para evitar esos errores en la nueva etapa de nuestras vidas, porque esto nos prepara para permanecer en el reino. Y es por ello, por lo que vamos a encontrar en estos discursos de Pablo, palabras de reflexión, pero también palabras de amonestación, palabra de reflexión histórica, pero también reprensión profética. Y está claro que al recordar los errores del pasado, la idea al recordar los errores del pasado, la idea es tenerlos presentes para que no volvamos a cometerlos en el futuro. Hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que mete las patas en el mismo hueco, 2 veces en el mismo hoyo. Es decir, que debemos de aprender de los errores más que de nuestros aciertos. Dice Pablo que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Bueno, en mi país, seguir la corriente es dejarse llevar por las influencias de los demás. Tan sencillo como eso. No importa dónde terminemos, pero nos dejamos influenciar. Y estamos hablando de algo psicológico. Dejarme influenciar de alguien es algo que ocurre en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Yo me dejo influenciar de lo que otro me dice. Cuando algo influencia o ejerce dominio en nuestra mente, somos esclavos de eso que nos domina. Eso es un dominio mental, psicológico. Pablo dice que todos nosotros, antes de convertirnos a Cristo, nos dejamos influenciar o arrastrar por las corrientes del mundo. La corriente del mundo es la manera en la que el mundo piensa, actúa, toma decisiones y vive. Los pensamientos del mundo son torcidos, degenerados, actúan impulsivamente, toman decisiones influenciadas por sus emociones destructivas y viven una vida mundana, impíamente, sin misericordia, sin amor verdadero, es decir, una vida de injusticia. Claro, y aunque yo sé que hay muchas personas buenas, educadas, toman decisiones inteligentes, correctas y viven respetando la ley, esta persona, por más buena que sean, están bajo el mismo dominio en el que estábamos. Pablo dice que esas corrientes del mundo son conforme al príncipe de la potestad del aire. Y cuando hablamos de conforme, esta expresión significa que esos poderes, ese príncipe del aire, que se refiere al mal que domina las mentes y los corazones de los hombres, identificado por Cristo con el personaje de Satanás, diablo, etc., significa que nuestro sistema de vida es formado o moldeado por medio de todas estas influencias demoníacas que operan en el mundo. Ahora bien, Pablo identifica a este príncipe de la potestad del aire como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo ser humano, por bueno que sea, está gobernado por un espíritu de desobediencia. No hay problema con eso, no hay diferencia. Aunque obedezca todas las leyes de la tierra. En los estudios anteriores aprendimos que cuando la escritura habla de el espíritu, se refiere al carácter de la persona, su actitud, su corazón, y ese carácter es el que gobierna las acciones de las personas. Dios es espíritu con E mayúscula porque es el Espíritu Santo el creador de todo lo que existe. Y aunque sé que no entienden esto que digo, pero en el camino lo entenderán. Nosotros somos muy obedientes a las leyes terrenales porque hay un policía, hay un fiscal, hay un juez, hay unas multas y hay prisiones. Y si no las obedecemos, pues nos vamos a encontrar en serios problemas. Sin embargo, no obedecemos a la ley suprema.
Una ley que cuando la violamos tiene consecuencias eternas. Y la obediencia no se trata de simplemente obedecer la ley terrenal, aunque sí debemos de obedecerla. Claro, siempre y cuando el obedecerla no nos lleve a desobedecer el código moral de Dios. La obediencia se trata de obedecer los mandamientos de Dios en amor. Obedecemos la ley de Dios porque es buena, justa y es vida para nosotros. La obedecemos no porque hay un policía. La obedecemos porque obedecerlas es delicia para nuestro corazón, para nosotros. Pablo en estos textos nos trae un refrescamiento de nuestra mente para que nos acordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo. ¿Quiénes éramos antes de ser lo que somos hoy en Cristo? Pablo quiere que reflexionemos cuidadosamente nuestra vida anterior, que nos mantengamos firmes y arraigados en esta verdad que nos fue revelada, que no cometamos los mismos errores que cometimos antes. Nos revela que ese tipo de comportamiento arrastra consecuencias graves. ¿Ven? Pablo nos dice, oye, no cometas esos errores, debes de corregirlos, pensar en la manera correcta y te comportes de la manera correcta. Si vuelves a construir lo que has derribado, te hace transgresor de la ley. Por tanto, no estás viviendo conforme al Espíritu que recibiste por fe. Eso es la mentalidad de Pablo. Recordemos, hermanos, que la promesa hecha por Dios a los hijos de Israel de entrar a la tierra prometida era una promesa condicionada. Es decir, que había que obedecerlo en todo, ser santos y sin manchas. Esa promesa es tipo de la promesa hecha por Dios a nosotros. Las mismas condiciones aplican. En el verso 3, Pablo va a compartir con nosotros lo que aconteció con ellos también. Y eso Pablo lo trae para que entendamos que este cambio de mentalidad es para todos, no para nosotros solamente. Y esto es importante que la iglesia tenga bien presente, bien claro, que Dios ha hecho por nosotros y por medio de su Hijo. Perdónenme, es que los videos como que tengo programado un tiempo. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como lo que acabo de decir, Pablo ahora nos narra las historias de ellos. Luego de Pablo recordarnos nuestra vida pecaminosa y desobedientes antes de reconciliarnos con Dios, ahora él, Silvano y Timoteo, recuerdan lo que ellos eran también antes de reconciliarse con Dios. Dice Pablo que ellos también vivían en los deseos de su carne, de igual manera como nosotros. El término carne es, pudiéramos decir, original de Pablo. Pablo usa este término carne para referirse a la naturaleza pecaminosa que se encuentra inerte en nuestro cuerpo, que permanece pegada, que nos obliga, esa desobediencia que permanece reposando en nosotros, y a menos que una fuerza actúe sobre ella, no se mueve. Un cuerpo que está influenciado y dominado por la voluntad de los pensamientos del hombre, los cuales están gobernados o sometidos a esa naturaleza pecaminosa en nosotros, ese Caín en nosotros.
La carne o el cuerpo es el instrumento por medio del cual los deseos pecaminosos se manifiestan en el ser humano. Por ejemplo, los deseos o pensamientos sexuales se manifiestan por medio del cuerpo o de la carne en forma de fornicación, adulterio, homosexualidad y todo tipo de generación sexual. Santiago lo llama concupiscencia, la cual produce pensamientos pecaminosos, deseos mundanos y todo tipo de desobediencia que producen las tentaciones en nosotros. Esa carne también es conocida como el viejo hombre, la vieja naturaleza, la voluntad, el yo, el ego que domina y esclaviza al ser humano. Pablo, al igual que Silvano, Timoteo, eran igualitos que nosotros, no hay diferencia. Ellos también eran por naturaleza y esta naturaleza se refiere a que en ellos, de igual manera, todo ser humano, hay un principio de pecado. Y esa inercia que domina al hombre, ese Caín, un mal cuyo fin es que no obedezcamos a nuestro Creador. Y esta desobediencia trae como resultado la ira de Dios o el castigo por la desobediencia. Pablo pretende por medio de sus vidas anteriores mostrarnos que el pecado no hace acepción de personas, que todos éramos pecadores, que lo mismo que ellos eran antes de reconciliarse con Dios, era también los apóstoles y todos. Pablo pretende afirmar la fe de esta congregación para que puedan entender lo que ahora él les va a revelar. Pablo les dice: oigan, nosotros éramos desobedientes al igual que ustedes, pero ahora nosotros somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes. Y lo mismo pasó con cada uno de ustedes. Toda esta problemática del pecado se origina en el huerto. Adán era un hombre de carne y hueso, igual que nosotros. Adán era la imagen del Dios invisible, al igual que usted y yo. La naturaleza divina dirigía los pensamientos de Adán, al igual como hace nosotros en la actualidad. Adán era indivisible con Dios. Adán era tipo de Jesucristo, la palabra encarnada. Nosotros venimos a ser la simiente de Abraham en Cristo. Somos uno con Cristo, indivisiblemente. Adán, antes de conocer el bien y el mal, vivía en amor, santidad, justicia y perfección. Estos 4 atributos que caracterizaban a Adán eran producidos por su naturaleza divina actuando en él, o el Espíritu Santo. La vida de Adán era tipo de nuestra vida anterior en el Hijo. Piensa. En otras palabras, que Adán se enseñoreó de todo su cuerpo, mente, corazón, alma, conciencia, de todo. El cuerpo de Adán era para amar, servir, justicia y perfección. Lo mismo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo, su Hijo. Ahora bien, Adán es tentado en su corazón, en su interior. La Escritura simboliza a la tentación como una serpiente. Esa tentación del corazón de Adán viene desde afuera. ¿Quién cree usted que tentó el corazón de Adán? Adán fue tentado por su propia carne, su naturaleza humana. Esa imagen externa del interior de Adán fue la que lo tentó. El comer del fruto prohibido nos lleva a la decisión de desobedecer al mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios en él, esa ley que había en él, ese conocimiento de Dios que había en él. Y yo sé que usted debe estarse preguntando, pero no fue Adán el que fue tentado, fue Eva. De Eva hablamos en otro estudio. Aquí el asunto radica en Adán, no en Eva. Al Adán comer del fruto, y comer implica poner en práctica, y el fruto ilustra la desobediencia, inmediatamente le cedió el señorío a su carne, a su naturaleza humana. Ya la voluntad de Adán pertenece a la naturaleza humana y no al Dios que habita en él.
La desobediencia de Adán creó un contrafuerte, una pared que lo separa de la presencia de Dios en su corazón. Esa pared es la que nos ilustra la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo de Dios en el tabernáculo. Ahora la carne es la que se enseñorea de Adán. Los papeles se invirtieron. Adán buscó fuera del mismo lo que ya estaba dentro del mismo. Adán buscó ser igual a Dios fuera de él mismo, algo que ya desde el principio estaba en él. El mal vence al bien, y esto lo vimos ilustrado por Caín y Abel. Esa es esta carne a la que Pablo se refiere. Pablo dice que todos nosotros, antes de nacer de nuevo, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Porque la carne tiene deseos, necesita satisfacción, todo tipo de satisfacción, particularmente sexual. Y este deseo lo vimos como precedente en el suceso de Cam y Noé. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque la carne también tiene deseos. Y esos deseos los satisface por medio de nuestra voluntad, por medio de nuestros pensamientos. No es que la carne tenga voluntad, sino que domina la voluntad del hombre y sus pensamientos. Pablo nos trae esto ahora para traernos una revelación que impactará nuestros corazones. Y ahora dice en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya por eso, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Bien, luego de Pablo hacer su exposición para concientizarnos de lo que éramos en nuestra vida anterior, y decirnos que Dios nos dio vida en Cristo, ahora nos repite, y esta repetición es para confirmar la obra de Dios por medio de su Hijo en nosotros. Entonces dice Pablo que Dios nos amó tanto y tanto que aún nosotros estando muertos, porque el pecador está muerto delante de Dios, dice que nos dio vida, la verdadera vida que se encuentra en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es decir, que no tuvimos nada que hacer para que Él nos diera su vida. Antes de entrar a la gracia, hay un punto que no podemos pasar por alto aquí. Pablo dice que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa esta expresión? Rapidito. Pablo hace referencia a la resurrección de Jesucristo el Hijo. En otras ocasiones les he enseñado que cuando Cristo, el Hijo, resucitó, de acuerdo con Pablo en Romanos 6, resucitamos juntamente con Él. Pero esa resurrección en nosotros no fue literal, fue una resurrección espiritual. Y lo que resucitó en nosotros fue el carácter, la personalidad, el espíritu de Cristo, la mente de Cristo, el nombre de Cristo en nosotros. Por tanto, esa resurrección del carácter de Cristo en nosotros es lo que nos hace nacer de nuevo, porque tenemos la vida misma de Dios, la misma vida que Dios le dio a Cristo en nosotros. Es por esta razón que tenemos vida juntamente, es decir, la misma vida con Cristo. Ahora bien, vamos a la gracia. ¿Qué es la gracia o la gracia de Dios? La gracia de Dios es esta inclinación de Dios hacia el ser humano. La gracia es este favor de Dios, esta mano extendida de Dios para rescatar a la humanidad que vive esclavizada bajo el pecado. La gracia de Dios es este favor inmerecido cuyo propósito es bendecir al ser humano. No es que no merezcamos tener vida. Todos merecemos tener vida porque esa es la voluntad, el propósito y el plan de Dios para toda la humanidad, que tengamos vida.
Ahora bien, no somos merecedores de esa vida por cuanto hemos pecado, hemos desobedecido, transgredido la ley de Dios. Y nuestras transgresiones traen como consecuencias castigos. No muerte eterna, porque Dios no puede morir. Por cuanto Dios es nuestra vida, somos individuos, es decir, que somos indivisibles de Dios. La salvación por gracia tiene sentido porque cuando nosotros nacimos, nadie nos preguntó si queríamos vivir una vida santa o una vida pecaminosa. Tampoco nadie nos dijo las consecuencias de esos estilos de vida. Por tanto, el que seamos justificados para vida, según Romanos 5:8, tiene también mucho sentido. Toda la humanidad ha sido justificada para vida, aunque usted no lo quiera creer. Ser salvo por gracia significa que Dios, a pesar de nosotros ser pecadores, Dios mismo, el Logos, se hizo carne para de esta manera liberarnos de esta esclavitud que nos tenía cautivos. Sin ninguna oportunidad de podernos liberar nosotros mismos. Éramos cautivos del pecado, aunque fuimos justificados para vida. Dios, movido por su amor, su misericordia hacia los seres humanos, su criatura, decide entregar su propia vida en rescate a favor de nosotros, todos los seres humanos. ¿Sabe usted por qué Dios nos ama tanto? Porque Él es nuestra conciencia, Él es nuestra propia vida, es nuestra realidad. Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Yo amo a mis hijos incondicionalmente, los amo por gracia. Y entonces ya hemos visto lo que pasó en el huerto. Adán, figura de Cristo, entregó el señorío, el reino por medio de engaños a la carne, es decir, al mal, identificado por Cristo como Satanás, diablo. Pero ahora dice Pablo que el Padre nos da vida juntamente con Cristo. Pregunto, si Adán, que era figura de Cristo, entregó el reino a Satanás, entonces, ¿qué usted cree que sucedió cuando Cristo vino a salvar lo que se había perdido? ¿Sabe qué? Que la torta se volteó. Ahora el corazón, la mente de Cristo vino a morar en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, que el carácter de amor, santidad, justicia y perfección es ahora el Rey, el Señor y nuestra vida propia que gobierna sobre la carne, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora nuestra carne, espiritualmente hablando, nuestra vieja naturaleza está crucificada con Cristo. Es por esta razón que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo, porque el Padre crucificó con Cristo nuestra naturaleza pecaminosa. Si no es por esta sustitución realizada por Dios, no hubiésemos sido resucitados con Cristo. Y espero que estén entendiendo. Antes estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado. Ahora vivimos para Dios y muertos al pecado. Ya no vivimos conforme a la carne, ahora vivimos conforme al Espíritu, el carácter santo, justo, amoroso y perfecto de Cristo, obrando y actuando en nosotros. Ahora bien, ya Pablo nos ha expuesto todo lo que necesitamos saber sobre el poder, nos ha revelado todo lo que la iglesia debe estar consciente de. Ya estamos conscientes de lo que éramos antes de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, no hay duda. Estamos conscientes de toda la obra realizada por nuestro Padre por medio de su Hijo a favor de nosotros. Ya estamos conscientes de lo que hemos venido a hacer ahora estando que estamos en Cristo. Estamos conscientes de la metamorfosis ocurrida en nosotros. Fuimos sellados como propiedad de Dios, como hijos de Dios. Y ese sello es la garantía de nuestra glorificación en el día en el que el Hijo se manifieste en nosotros. No podemos construir lo que ya hemos destruido.
somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas son dejadas atrás. Ahora construimos nuevas y buenas obras conforme a las obras que ya Dios predestinó de antemano para que nosotros viviésemos en ellas. En el capítulo 1 también aprendimos todo lo que Jesús hizo por nosotros y cómo fue recompensado por el Padre, sentándolo a su diestra, poniéndolo por cabeza de todo principado, poder, dominio y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en todos los tiempos. Y esto es importante que entiendan, porque Pablo en los próximos versos nos va a revelar una verdad que nunca nadie lo ha enseñado en nuestras congregaciones. El misterio de Dios Padre y de Cristo el Hijo. Prepare su corazón para que sea ensanchado su territorio espiritual por medio de esta verdad que vamos a mirar ahora. Leamos el verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, la explicación de este texto la tendremos en el siguiente estudio expositivo y explicativo del capítulo 2 de Efesios. Tranquilo, pero no se lo puede perder. Amados hermanos, en Cristo, con todo mi corazón, deseo que todos ustedes crezcan en el conocimiento de Dios Padre y de Cristo el Hijo. La teología de Pablo es necesaria que la entendamos dentro del contexto de todas sus cartas. La teología de Pablo no es diferente a la teología de Cristo, ni la teología de los demás apóstoles, ni de la teología de los profetas. Hay una teología conocida como el reemplazo o la sustitución. Y esta teología enseña que la iglesia reemplaza o sustituye al pueblo judío. Y ese es un pensamiento teológico muy peligroso porque nos desvía de la teología de Pablo, de Cristo, de los apóstoles y de los profetas. Esa teología tiene como base unos textos que han sido muy mal traducidos a nuestro idioma y muy mal interpretados por nuestros teólogos. Hablamos del primer texto que se encuentra en Mateo 11:43, el cual quiero compartir con la iglesia para que podamos entender qué es lo que en realidad este texto nos revela. Mateo era un hebreo, era un judío. Y Mateo, al igual que todos los escritores del Nuevo Testamento, recogen sus escritos de las escrituras antiguas. Entiéndase de la Torá, de la ley, de los escritos y de los profetas. Nada de lo que ellos escriben es nuevo. Todas las enseñanzas que Pablo, Mateo y los escritores bíblicos tienen un ADN en común. Se llama las escrituras antiguas. Hoy quiero explicar este texto de Mateo. En los próximos estudios seguiremos explicando todos estos textos que han sido mal traducidos y muy mal interpretados por nuestros teólogos. Este texto mal traducido y mal interpretado se refiere a Mateo 21:43. Dijo ahorita 11, es 21, donde las traducciones cristianas tenemos, dice: por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de ustedes y será dado a otro pueblo u otra nación que produzca sus frutos. Sin embargo, cuando leemos el texto hebreo en Mateo 21:43, dice: será dado no a otra gente u otra nación, sino a otra generación que produzca sus frutos. En otras palabras, si una generación es digna, entonces el Mesías será revelado a esa generación. De lo contrario, el honor será pasado a otra generación de judíos que sea digna. Y aunque no voy a profundizar mucho en esto. Ahora bien, esto que pasará a otra generación digna se refiere a los judíos del pacto. Sabemos que hay un pacto vigente con los judíos o con los israelitas según la carne. Sin embargo, ese pacto era tipo del pacto espiritual. Dios le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos, no de los judíos según la carne,
sino de los judíos según el pacto. Pablo dice en Romanos 2 que el verdadero judío es el que lo es del interior, en espíritu, no por la ley. Pablo también dice en Romanos 9 que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas son de los israelitas, según la carne, todo eso. Dice también que de este linaje, según la carne, vino Cristo. Sin embargo, Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y que tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que de Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que no por ser hijos según la carne son hijos de Dios, sino que son contados como descendientes según la promesa, lo que son hijos de Dios. Espero que estás entendiendo. ¿A cuál promesa se refiere Pablo? A la promesa hecha a Abraham, la simiente en la cual serían benditas todas las naciones gentiles de la tierra. Y esa promesa es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Por tanto, en Cristo se cumple la promesa. Para ellos es esto. Cristo vino a todos los de su oficio, es decir, a todos los judíos. Pero dice Juan que los de su oficio no les recibieron. Y los que les recibieron de su oficio o de todos los judíos, a estos se les dio el honor de ser hechos jueces, como dice nuestra traducción hispana, hijos de Dios. Es a esta generación digna de judíos a la que se refiere el texto en Mateo 21:43. Somos los descendientes judíos del corazón, de nuestro interior de espíritu. No somos judíos según la carne, porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Porque nosotros somos esa descendencia de judíos según la promesa, en quienes hay salvación, según Cristo le dijo a la samaritana. Este es exactamente el significado del texto y lo que se ha creído, ¿verdad?, en lo que es en el judeocristianismo por todos los tiempos. Una cosa es decir dado a otro pueblo que decir dado a otra generación de judíos, cosas diferentes. Ahora bien, en el próximo estudio vamos a explicar otros textos que son muy mal traducidos, muy mal interpretados, que respaldan la teología del reemplazo o de la sustitución. Y me estoy refiriendo a Mateos 11:17, hay otros más que no recuerdo ahora. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarnos en el estudio expositivo explicativo del capítulo 2 de Efesios. Hoy no fuimos tan largos, ¿verdad? Para que no se me canse. Titulado Salvo por Gracia en Efesios 2 del 1 al 5. No se pierda nuestro próximo estudio bíblico en el cual traeremos un estudio actualizado del nuevo orden mundial. No se lo puede perder, bajo ninguna circunstancia. Lo que traemos en este estudio va a impactar su vida. Comparte este video con todos sus contactos. Síganos en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Rumble y Telegram. Así que, ahora bien, si usted es un amigo que ha llegado hasta aquí, tengo que felicitarlo. Ya usted ha escuchado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sus hijos. Y eso mismo Él quiere hacer por usted. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios y empiece a cambiar su vida, su forma de pensar, y Dios le sellará como hijo para el día de la redención. Y no puedo terminar este estudio sin antes exhortarles a que si todo esto fue de bendición para su vida, es necesario entonces poner en práctica todo lo que hoy usted ha aprendido. Porque si nosotros no ponemos en práctica, no hemos hecho nada. La reprensión de Dios no es para castigarlo, es para llamar su atención. Y entienda que hay algo en su vida que no está haciendo correctamente y que debe de empezar a corregirlo. Su forma de pensar, por ejemplo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Pues sí, que nada, Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo. Vieron, hoy no fueron tan largos los capítulos.